Estimados estudiantes, es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy tenemos el programa número 6 del área de educación para el trabajo para los grados de primera y segunda secundaria. Mi nombre es Óscar Osores Granda, soy profesor de la institución educativa Augusto Salazar Bondi, los órganos Talata Piura. Muy bien, ¿de qué se trata el tema de hoy? Pues el programa número 6 se llama Aplico técnicas de creatividad en mi proyecto de emprendimiento. ¿Cuál es la competencia del área de educación para el trabajo? Se llama Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. El tema de hoy trata de 4 técnicas de creatividad. Vamos a explicar cada una de ellas. Empezamos con ¿qué pasaría si? Esta técnica dice que se puede utilizar para obtener muchas ideas nuevas, que posteriormente puedes aplicar a diferentes ámbitos. Consiste en imaginar un nuevo contexto total o parcialmente diferente de la realidad, para de este modo refrescar nuestra mente y expandirla. Esta información se sacó de un blog que se llama elcaminocreativo.com. Por si acaso, en la parte inferior se encuentra el enlace. ¿En qué consiste esta técnica? Dice que te hagas preguntas que fueran sacadas del contexto. Por ejemplo, dice, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de rotar? ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de rotar? Entonces, en base a esa pregunta, tú tienes que idearte o crear nuevas ideas de una posible solución. Otra pregunta, ¿qué pasaría si llueve de abajo hacia arriba? Interesante pregunta. O por ejemplo también podríamos preguntarnos, ¿qué pasaría si todas las personas midiéramos 3 metros de altura? ¿Cómo serían las casas? ¿Cómo serían los autos? ¿De acuerdo? Ese tipo de preguntas nos hiciéramos. O por último, ¿qué pasaría si todas las personas midiéramos 50 centímetros? Muy bien, continuamos con la siguiente técnica. La técnica de la inversión. Consiste en darle la vuelta a un enunciado o a un problema para encender un estímulo con el que generar ideas. Es decir, que su objetivo no es proporcionar soluciones, sino generar ideas que, si se trabajan y desarrollan, pueden dar lugar a una solución. La fuente, pensamientocreativo.org. ¿En qué consiste? Significa, si llevamos al campo de la lógica, sería la ley de la negación. O sea, de acuerdo al enunciado que tenemos, lo negaríamos. Por ejemplo, dice, partamos del siguiente enunciado. Los libros están hechos de papel. Entonces, si invertimos, el enunciado sería, los libros no están hechos de papel. ¿Qué es lo que hemos hecho? Le hemos antepuesto la palabra no. Los libros no están hechos de papel. Quiere decir que estamos negando el enunciado principal. Se dice de que de esta pregunta se salió, por ejemplo, las alternativas de los libros virtuales, que ahora están muy de moda. Otro ejemplo sería de voy a comprar al mercado. Ojo que no necesariamente es utilizando el prefijo negativo. En este caso, vamos a probar invirtiéndolo por su antónimo. Si el enunciado principal es voy a comprar al mercado, entonces la pregunta sería voy a vender al mercado. En base a esa pregunta o esa alternativa, de ese enunciado voy a vender al mercado, tendremos que tener nuestras propias respuestas. Si nos vamos a vender al mercado, ¿qué productos podríamos vender al mercado? La tercera técnica se llama análisis de campo de fuerza.
Se dice que es una técnica para diagnosticar situaciones. Fue desarrollada por Kurt Lewin y proporciona un marco para observar las fuerzas que afectan a una situación problemática. Las fuerzas impulsoras o positivas son las que traen cambios a la situación actual, y las fuerzas represoras o negativas evitan que el cambio ocurra. La fuente, la página miadriapolis.net. En la mano derecha tenemos un gráfico donde se puede ver una línea divisora entre la situación actual, los cambios, la situación objetivo y cuáles serían las fuerzas impulsoras y cuáles las fuerzas represoras. Obviamente detallaríamos cuál para nosotros sería este tipo de fuerzas para poder trabajar esta técnica. A ver, hagamos un ejemplo que obviamente no está, es un ejemplo que no está en el audio de Aprendo en Casa, sin embargo es muy práctico desde mi punto de vista. Por ejemplo, la situación actual es venta de collares comunes. ¿Cuál es nuestra situación objetivo? Venta de collares con diseño, como se aprecia en imagen. Para ello, ¿cuáles serían nuestras fuerzas impulsoras? Disponibilidad de dinero, vender más collares, creatividad. ¿Cuáles serían nuestras fuerzas negativas? Escasez de materiales, falta de experiencia, no querer aprender. Para encontrar una solución, creamos dos cuadritos que le damos un rango de un puntaje de muy en desacuerdo con un punto hasta muy de acuerdo con 5 puntos. Y de acuerdo a la respuesta que hagamos a cada pregunta, nos va a dar un puntaje. La sumatoria nos va a determinar si van a ser más fuerzas positivas o más fuerzas negativas. Por ejemplo, el primer punto de fuerza positiva, disponibilidad de dinero. Si estaría muy de acuerdo, serían 5 puntos. El siguiente, vender más collares, de acuerdo, 4 puntos. Creatividad, sí, también muy de acuerdo, 5 puntos. Nos dan una suma total de 14 puntos. En el caso de las fuerzas negativas, por ejemplo, escasez de materiales. Sí, pues es un problema. Estoy de acuerdo, sí, definitivamente estoy de acuerdo que es un problema para poder cumplir nuestro objetivo. Falta de experiencia. No necesariamente, porque tenemos experiencia, entonces podemos considerar lo que es un indiferente, le podemos dar 3 puntos. Otro ítem, no querer aprender. Pues ahí podría estar en desacuerdo, porque tal vez hay algunos integrantes de la familia que sí quieren aprender y otros que no. Podría darle en desacuerdo, que sería 2 puntos. La sumatoria total, 9 puntos. Entonces, son más fuerzas positivas que negativas las que nos llevarían a emprender nuestra idea de negocio. Por si acaso, este tipo de cuadro se llama escala de Likert. Es muy probable que lo vean en toda su etapa escolar, ¿de acuerdo? Se llama escala de Likert. La última técnica se llama técnica de parafrasear el problema. Se está teniendo en consideración lo que indica el audio, ¿sí? Y este es el ejemplo también. Dice, para realizar esta técnica se tiene que enunciar de otra manera el problema. ¿Cómo? Cambiando el verbo por otro sinónimo. Vamos a ver el ejemplo. El problema es: quiero incrementar las ventas de collares con diseños. Estamos tomando la idea de las ventas de collares con diseños. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Cambiar el verbo. De incrementar por acrecentar, aumentar o ampliar. Puedes escoger cualquiera de los tres. Entonces, el resultado sería: quiero aumentar las ventas de collares con diseño. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, hasta ahí es la explicación de la última técnica
del día de hoy. Entonces, explicamos, haciendo un resumen de lo que hemos hecho. Son 4 técnicas que se han visto el día de hoy. La primera, ¿qué pasaría si? La segunda, técnica de la inversión. Tercera, análisis de campos de fuerza. Y la cuarta, técnica de parafraseo. ¿Cuál es la tarea? Como indica también el audio de Aprendo en Casa, es realizar un ejemplo de cada técnica y le vamos a agregar un tema adicional, que sería ilustrar. Puedes dibujarlo o pegar un afiche, tal vez un recorte periodístico de los productos que tú quieras ofrecer, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el audio que sigue a continuación dura aproximadamente 25 minutos y es muy interesante. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Aprendo en Casa. Hola chicas y chicos de secundaria del Perú. Hoy iniciamos un nuevo programa de Aprendo en Casa, promovido por el Ministerio de Educación del Perú, a fin de que desarrollen capacidades creativas que puedan emplear en su proyecto de emprendimiento y se preparen para el mundo del trabajo. Este programa es para las chicas y los chicos de secundaria del primer y segundo grado del área de educación para el trabajo. Ahí vamos. Cuando queremos emprender proyectos que produzcan objetos novedosos y diferentes a los productos tradicionales, es necesario emplear técnicas de creatividad que permitan facilitar la generación de ideas creativas. Hoy aprenderás a aplicar 4 técnicas de creatividad. Recuerda, debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno, familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol, tampoco colegios. Así es, bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gov.pe/coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. El programa de hoy se llama Aplico técnicas de creatividad en mi proyecto de emprendimiento. Comencemos. La creatividad es importante en cualquier ámbito de tu vida y en cualquier profesión que elijas, ya seas abogada o abogado, ingeniera o ingeniero, educadora o educador, y mucho más si quieres desarrollar un proyecto de emprendimiento económico o social innovador, diferente a lo común y conocido. La creatividad es como un músculo que si se ejercita, se fortalece. Todos hemos nacido con la capacidad de crear y de innovar. Hoy será una clase dedicada a estimular tu músculo creativo, tu cerebro creativo. Te vas a divertir mucho y te sorprenderás incluso de lo que tú mismo puedes lograr, al descubrir en ti una capacidad creativa que tal vez ni imaginabas que tenías. ¡Empezamos! Ubícate en un lugar cómodo. Luego de cada pregunta que haga, escribirás tus respuestas en una hoja reciclada o en tu cuaderno. Ten en cuenta que todas tus respuestas serán consideradas correctas. Sí, así como lo escuchas. Solo recurre a tu imaginación y responde. ¡Atención! Primera pregunta. ¿Qué pasaría si la noche durara 24 horas? Repito. ¿Qué pasaría si la noche durara 24 horas?
Escribe la respuesta en la hoja o en tu cuaderno. Ajá, acaba de llegar la respuesta de Juan, desde la región Puno. Él nos dice: dormiríamos 24 horas. Aquí hay otra respuesta, desde la región Amazonas. Raquel nos dice: los gallos tendrían que cambiar la hora de cantar. Hay más respuestas, pero sería imposible leerlas todas. Recuerda, todas las respuestas son correctas. Ahora, vamos por la segunda pregunta. Atención. ¿Qué pasaría si las casas no tuvieran ventanas? Listo, ya veo que has escrito tu respuesta. Bien, viene la tercera pregunta. ¿Qué pasaría si todos los días fuesen feriados? Listo, muy bien, ya veo que también escribiste tu respuesta. Cuarta pregunta. Atención. ¿Qué pasaría si un día todo el agua del mundo se convirtiera en leche? Listo. Veo que una vez más escribiste tu respuesta. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Qué pasaría si las personas midiésemos 3 metros? Excelente, ya has ejercitado un poco el lado derecho de tu cerebro, porque el lado izquierdo del cerebro corresponde al pensamiento lógico. La técnica que hemos empleado se llama ¿qué pasaría? Es muy útil para imaginar un nuevo contexto total o parcial de la realidad, lo cual nos ayuda a pensar en ideas creativas. Sigamos. Ahora vas a aprender la técnica denominada la inversión, que consiste en pensar un problema al revés y a partir de ese problema nuevo buscar soluciones. Esta técnica se ha tomado del libro Los secretos del genio creativo, de Michael Michalko, quien es uno de los expertos de la creatividad más aclamados del mundo. Listo, chicas y chicos, atentos a los ejemplos que les voy a presentar. Estos ejemplos son casos que han sucedido en la vida real. Problema. En un restaurante se quiere aumentar la variedad de platos para servir a los clientes. Pensemos el problema al revés. En un restaurante no se quiere aumentar la variedad de platos para servir a los clientes. Solución encontrada. El cliente viene, se sienta y pide un plato como el que a él le agrada. Y el restaurante lo prepara al momento de acuerdo a su gusto. Otro problema. En un restaurante se quiere aumentar el precio de los platos de comida que se sirven. Pensemos el problema al revés. En un restaurante se quiere regalar comida a cambio de dinero. Solución encontrada. El cliente viene, se sienta, pide los platos que desea y se los entregan gratis. El cliente paga por el tiempo que ocupa la mesa. ¡Qué interesante! Ahora, tengo otro ejemplo que es el siguiente. Problema. Quiero mejorar las ventas de las artesanías que produce mi familia. Problema nuevo con la técnica denominada la inversión. Quiero empeorar las ventas de las artesanías que produce mi familia. Soluciones. ¿Qué tendría que hacer para cada día vender menos artesanías? No cambiar de modelos, vender siempre los mismos modelos, dar un mal trato a los clientes. Como ves, este resultado te puede dar nuevas ideas para mejorar tu emprendimiento. Por ejemplo, tendrás que innovar los modelos, mejorar el trato a los clientes, etc. Ahora, tú harás lo mismo con un producto que produce tu familia, o con un producto que, imagina, tú quisieras vender cuando pase la cuarentena. Si recién has sintonizado el programa, este programa es para las chicas y los chicos de secundaria, del primer y segundo grado del área de educación para el trabajo. Entonces, en una hoja o en tu cuaderno, escribe: problema. Quiero mejorar las ventas de...
Aquí escribirás el producto que produce tu familia o el nombre del producto que quisieras vender después de la cuarentena. Te doy unos segundos. Problema nuevo. Con la técnica de la inversión, quiero empeorar las ventas de... Aquí escribirás nuevamente el producto que produce tu familia o el nombre del producto que quisieras vender después de la cuarentena. Soluciones. ¿Qué tendrías que hacer para cada día vender menos? Esto te dará ideas de aquello en lo que debes mejorar. Magnífico, buen trabajo. La forma de abordar el problema de acuerdo a esta técnica permite que surjan numerosas ideas que servirán para impulsar el crecimiento de tu negocio. Por ejemplo, brindar una mejor atención al cliente, aumentar la variedad de modelos, innovar mediante modelos creativos o hechos con materiales que antes no utilizabas, buscar otras formas de venta, etc. Es decir, aprendemos de lo negativo para dar soluciones y mejoras. Ahora, la clase de creatividad continuará con otra técnica divertida. Esta vez aprenderás la técnica denominada análisis del campo de fuerzas, propuesta por Kurt Lewin, psicólogo y filósofo reconocido como uno de los pioneros de la psicología social. Él planteaba que las personas actuamos de acuerdo a fuerzas internas y externas, unas con mayor intensidad que otras. Esto, aplicado al campo de la creatividad, es muy útil para decidir alternativas de acción. Comenzamos. Primero debes definir el problema. Por ejemplo, elaboramos chalinas tejidas a palitos con lana de ovino, teñida con tintes artificiales, pero ahora queremos utilizar lana teñida con tintes naturales. Nuestro deseo es saber cuál sería la mejor alternativa. Para empezar, hacemos una lista de todo lo que se ganaría si se tiñe con tintes naturales. Esto corresponde a las fuerzas positivas. Una chalina con tintes naturales se vendería muy bien en un sector de turistas que pagarían sin problema un alto precio. Se produciría un producto altamente ecológico que favorecería el ambiente. Luego hacemos una lista de todo lo negativo que podría significar si se decide por la alternativa de teñir la lana con tintes naturales. Esto corresponde a las fuerzas negativas. Al inicio, tendríamos que implementar una línea de teñido con tintes naturales y podría resultar muy caro. Habría que aprender a teñir la lana con tintes naturales, ya que es un procedimiento que desconocemos. Ahora, ponemos puntaje del 1 al 5 a cada una de las fuerzas positivas. Así tenemos que una chalina con tintes naturales se vendería muy bien en un sector de turistas que pagarían sin problema un precio alto. Tendría un puntaje de 5. Y se produciría un producto altamente ecológico que favorecería el ambiente, también tendría un puntaje de 5. Luego ponemos un puntaje del 1 al 5 a cada una de las fuerzas negativas. Así tenemos que al inicio tendríamos que implementar una línea de teñido con tintes naturales, le pondríamos un puntaje de 4. Y a habría que aprender a teñir la lana con tintes naturales, también le pondríamos un puntaje de 4. Sumamos el puntaje de las fuerzas positivas, 5 más 5, total, 10. Sumamos el puntaje de las fuerzas negativas, 4 más 4, total, 8. Hacemos una resta entre fuerzas positivas y fuerzas negativas.
o sea 10 menos 8. El resultado es 2 a favor de las fuerzas positivas, por lo tanto la decisión sería implementar el teñido con tintes naturales. Facilísimo, ¿no? Ahora escoge un problema de tu entorno. Puede ser con productos de cerámica, tejidos u otras artesanías que quieras mejorar o elaborar con materiales propios de tu región. Por ejemplo, aretes de cáscara de coco o de naranja, carteras del tallo del plátano, collares a base de papa, artesanía a base de maruchas o caracoles. Estos fueron solo algunos ejemplos. Tú puedes escoger lo que prefieras para luego realizar el análisis del campo de fuerzas. Hazlo con tranquilidad cuando termine esta clase radial, de acuerdo al problema de tu entorno que decidas escoger. ¡Listo! ¿A cuántos les gustó esta técnica? Práctica y sencilla, ¿verdad? Muy bien, me alegra que les haya gustado a todas y todos. La siguiente técnica que aprenderás es la técnica llamada parafrasear el problema. Esta técnica también se ha tomado del libro Los secretos del genio creativo de Michael Michalko, que, como dijimos, es uno de los expertos de la creatividad más aclamados del mundo. Pero antes te contaré lo siguiente. A finales del siglo XVIII, la viruela era una epidemia terrible, que costaba muchas vidas, y las preguntas para ese problema eran: ¿por qué se contrae la viruela? ¿Qué pasa para que determinadas personas contraigan la enfermedad? En aquellos tiempos no existía el concepto de vacuna, ni el concepto de virus, contagio o epidemia. Edward Jenner, médico rural, observó que las personas que trabajaban con vacas solo contraían la viruela de forma leve. Era una viruela vacuna, una variante de la viruela humana que resultaba menos mortífera y por tanto inmunizaba a las granjeras ante la viruela humana. Como el problema continuaba, Edward Jenner cambió la pregunta. En lugar de preguntar ¿por qué se contrae la viruela?, se preguntó ¿por qué las personas que trabajan con vacas no contraen la viruela? Este cambio en la forma de preguntar le permitió encontrar la solución al problema. En aquellos tiempos, inyectar una enfermedad debilitada para evitar una enfermedad mortal sonaba extraño, pero él lo probó y funcionó. Y fue el inicio de la vacuna. Hoy aprenderás a enunciar de otra forma un problema, de manera que puedas encontrar soluciones creativas. Una forma de hacerlo es cambiar el verbo del problema por otro sinónimo. Por ejemplo, mi problema es: quiero incrementar las ventas de mis artesanías hechas a base de caracoles. Aplicando la técnica parafrasear el problema, tengo que cambio el verbo incrementar por sus sinónimos y diré: quiero mejorar las ventas de mis artesanías hechas a base de caracoles. Quiero desarrollar las ventas de mis artesanías hechas a base de caracoles. Ahora te toca a ti. Establece primero tu problema relacionado con el producto que quisieras emprender desde tu casa, cuando termine la cuarentena, y que quisieras vender. Podrías escribir: mi problema es: quiero incrementar las ventas de... Aquí escribirías lo que quieres emprender vendiendo desde tu casa cuando termine la cuarentena. Mi problema es: quiero incrementar las ventas de... Aquí escribirías lo que quieres emprender vendiendo desde tu casa cuando termine la cuarentena. Luego, aplica la técnica cambiando el verbo. Así: quiero, y escribes cualquiera de los sinónimos siguientes: acrecentar, ampliar, aumentar, más lo que quieres vender cuando termine la cuarentena y que sea algo de tu contexto e innovador.
Completa tu trabajo luego, con tranquilidad, cuando termine esta clase radial, y siempre de acuerdo al problema de tu entorno que decidiste elegir. ¡Fantástico! Todas y todos logramos aprender técnicas de creatividad. Vamos a revisar lo que realizaste en la clase de hoy. Trabajaste la técnica ¿qué pasaría? También la denominada la inversión, la técnica denominada análisis del campo de fuerzas y la técnica parafrasear el problema. Veo que te falta terminar. Tranquilo, tranquila. Lo haces en el transcurso de la semana. Lo que avanzaste está genial. Excelente trabajo. Recuerda, siempre sé creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte tu trabajo con tu familia. No olvides guardar lo que has hecho, porque lo usaremos cuando volvamos a la escuela. También puedes pegar tu trabajo en la pared de tu cuarto para inspirarte. Bien, chicas y chicos, hemos llegado al final de la clase de nuestro programa de Educación para el Trabajo. Repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. Conocimos la técnica del ¿qué pasaría?, en donde ayudamos a nuestra imaginación a iniciar el proceso creativo. Aplicar la técnica denominada la inversión, que es pensar un problema al revés y a partir de ese problema nuevo buscar soluciones. Aprendiste también la técnica denominada análisis del campo de fuerzas. Esta técnica es muy útil para decidir alternativas de acción. La última técnica que aprendiste fue la técnica parafrasear el problema. Se trata de enunciar de otra forma el problema, de tal manera que podamos encontrar soluciones creativas. ¡Excelente trabajo! Les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. No olviden utilizar nuestro hashtag Aprendo en Casa. ¡Chao! Desde el lunes 18 de mayo, nuestras hijas e hijos menores de 14 años podrán salir a la calle en compañía de un adulto. Como adultos responsables, es importante que en todo momento los mantengamos bajo supervisión. Por eso, preparamos estas recomendaciones para que las salidas sean seguras. Antes de las salidas. Ten en cuenta los horarios. De lunes a sábado, entre el mediodía y las 6 de la tarde. Recuerda que no pueden salir más de 2 niños juntos. Explícale a tu hija o hijo cómo se realizará esta salida. Traza un recorrido previo de hasta 500 metros alrededor de tu vivienda. Ayuda a tu hija o hijo a colocarse correctamente la mascarilla. Durante las salidas, asegura que tu hija e hijo mantengan la distancia física recomendada de 2 metros con otras personas y eviten las aglomeraciones.
Eviten tocar superficies y llevarse las manos al rostro. Respeten los 30 minutos de salida. Al regresar a casa, Quítense los zapatos antes de entrar a casa. retírense con cuidado las mascarillas. Lávense las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos. De ser posible, procuren darse un baño. Cámbiense de ropa y metan a una bolsa la que hayan usado. Utilicemos estas salidas con responsabilidad. Es una oportunidad para cuidar la salud de los niños, niñas y la de los demás. Juntos venceremos al COVID-19. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Por qué se contrae la viruela? ¿Qué pasa para que determinadas personas contraigan la enfermedad? En aquellos tiempos no existía el concepto de vacuna, ni el concepto de virus, contagio o epidemia. Edward Jenner, médico rural, observó que las personas que trabajaban con vacas solo contraían la viruela de forma leve. Era una viruela vacuna, una variante de la viruela humana que resultaba menos mortífera y por tanto inmunizaba a las granjeras ante la viruela humana. Como el problema continuaba, Edward Jenner cambió la pregunta. En lugar de preguntar ¿por qué se contrae la viruela?, se preguntó ¿por qué las personas que trabajan con vacas no contraen la viruela? Este cambio en la forma de preguntar le permitió encontrar la solución al problema. En aquellos tiempos, inyectar una enfermedad debilitada para evitar una enfermedad mortal sonaba extraño, pero él lo probó y funcionó. Y fue el inicio de la vacuna. Hoy aprenderás a enunciar de otra forma un problema, de manera que puedas encontrar soluciones creativas. Una forma de hacerlo es cambiar el verbo del problema por otro sinónimo. Por ejemplo, mi problema es: quiero incrementar las ventas de mis artesanías hechas a base de caracoles. Aplicando la técnica parafrasear el problema, tengo que cambio el verbo incrementar por sus sinónimos y diré: quiero mejorar las ventas de mis artesanías hechas a base de caracoles. Quiero desarrollar las ventas de mis artesanías hechas a base de caracoles. Ahora te toca a ti. Establece primero tu problema relacionado con el producto que quisieras emprender desde tu casa, cuando termine la cuarentena y que quisieras vender. Podrías escribir: mi problema es: quiero incrementar las ventas de... Aquí escribirías lo que quieres emprender vendiendo desde tu casa cuando termine la cuarentena. Mi problema es: quiero incrementar las ventas de... Aquí escribirías lo que quieres emprender vendiendo desde tu casa cuando termine la cuarentena. Luego, aplica la técnica cambiando el verbo. Así: quiero, y escribes cualquiera de los sinónimos siguientes: acrecentar, ampliar, aumentar, más lo que quieres vender cuando termine la cuarentena y que sea algo de tu contexto e innovador. Completa tu trabajo luego con tranquilidad cuando termine esta clase radial y siempre de acuerdo al problema de tu entorno que decidiste elegir. ¡Fantástico! Todas y todos logramos aprender técnicas de creatividad. Vamos a revisar lo que realizaste en la clase de hoy. Trabajaste la técnica ¿qué pasaría? También la denominada la inversión, la técnica denominada análisis del campo de fuerzas y la técnica parafrasear el problema. Veo que te falta terminar. Tranquilo, tranquila. Lo haces en el transcurso de la semana. Lo que avanzaste está genial. Excelente trabajo. Recuerda, siempre sé creativo
y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte tu trabajo con tu familia. No olvides guardar lo que has hecho, porque lo usaremos cuando volvamos a la escuela. También puedes pegar tu trabajo en la pared de tu cuarto para inspirarte. Bien, chicas y chicos, hemos llegado al final de la clase de nuestro programa de Educación para el Trabajo. Repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. Conocimos la técnica del ¿qué pasaría?, en donde ayudamos a nuestra imaginación a iniciar el proceso creativo. Aplicar la técnica denominada la inversión, que es pensar un problema al revés y a partir de ese problema nuevo buscar soluciones. Aprendiste también la técnica denominada análisis del campo de fuerzas. Esta técnica es muy útil para decidir alternativas de acción. La última técnica que aprendiste fue la técnica parafrasear el problema. Se trata de enunciar de otra forma el problema, de tal manera que podamos encontrar soluciones creativas. ¡Excelente trabajo! Les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. No olviden utilizar nuestro hashtag Aprendo en Casa. ¡Chao! Desde el lunes 18 de mayo, nuestras hijas e hijos menores de 14 años podrán salir a la calle en compañía de un adulto. Como adultos responsables, es importante que en todo momento los mantengamos bajo supervisión. Por eso, preparamos estas recomendaciones para que las salidas sean seguras. Antes de las salidas. Ten en cuenta los horarios. De lunes a sábado, entre el mediodía y las 6 de la tarde. Recuerda que no pueden salir más de 2 niños juntos. Explícale a tu hija o hijo cómo se realizará esta salida. Traza un recorrido previo de hasta 500 metros alrededor de tu vivienda. Ayuda a tu hija o hijo a colocarse correctamente la mascarilla. Durante las salidas, asegura que tu hija e hijo mantenga la distancia física recomendada de 2 metros con otras personas y eviten las aglomeraciones. Eviten tocar superficies y llevarse las manos al rostro. Respeten los 30 minutos de salida. Al regresar a casa, quítense los zapatos antes de entrar a casa. Retírense con cuidado las mascarillas. Lávense las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos. De ser posible, procuren darse un baño. Cámbiense de ropa y metan a una bolsa la que hayan usado. Utilicemos estas salidas con responsabilidad. Es una oportunidad para cuidar la salud de los niños, niñas y la de los demás. Juntos venceremos al COVID-19. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú.
El Perú primero. Conocimos la técnica del ¿qué pasaría?, en donde ayudamos a nuestra imaginación a iniciar el proceso creativo. Aplicar la técnica denominada la inversión, que es pensar un problema al revés y a partir de ese problema nuevo buscar soluciones. Aprendiste también la técnica denominada análisis del campo de fuerzas. Esta técnica es muy útil para decidir alternativas de acción. La última técnica que aprendiste fue la técnica parafrasear el problema. Se trata de enunciar de otra forma el problema, de tal manera que podamos encontrar soluciones creativas. ¡Excelente trabajo! Les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. No olviden utilizar nuestro hashtag Aprendo en Casa. ¡Chao! Desde el lunes 18 de mayo, nuestras hijas e hijos menores de 14 años podrán salir a la calle en compañía de un adulto. Como adultos responsables, es importante que en todo momento los mantengamos bajo supervisión. Por eso, preparamos estas recomendaciones para que las salidas sean seguras. Antes de las salidas. Ten en cuenta los horarios. De lunes a sábado, entre el mediodía y las 6 de la tarde. Recuerda que no pueden salir más de 2 niños juntos. Explícale a tu hija o hijo cómo se realizará esta salida. Traza un recorrido previo de hasta 500 metros alrededor de tu vivienda. Ayuda a tu hija o hijo a colocarse correctamente la mascarilla. Durante las salidas, asegura que tu hija e hijo mantenga la distancia física recomendada de 2 metros con otras personas y eviten las aglomeraciones. Eviten tocar superficies y llevarse las manos al rostro. Respeten los 30 minutos de salida. Al regresar a casa, quítense los zapatos antes de entrar a casa. Retírense con cuidado las mascarillas. Lávense las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos. De ser posible, procuren darse un baño. Cámbiense de ropa y metan a una bolsa la que hayan usado. Utilicemos estas salidas con responsabilidad. Es una oportunidad para cuidar la salud de los niños, niñas y la de los demás. Juntos venceremos al COVID-19. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Otras personas y eviten las aglomeraciones. Eviten tocar superficies y llevarse las manos al rostro. Respeten los 30 minutos de salida. Al regresar a casa, quítense los zapatos antes de entrar a casa. Retírense con cuidado las mascarillas. Lávense las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos. De ser posible, procuren darse un baño. Cámbiense de ropa y metan a una bolsa la que hayan usado. Utilicemos estas salidas con responsabilidad. Es una oportunidad para cuidar la salud de los niños, niñas y la de los demás. Juntos venceremos al COVID-19. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.
Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Gobierno del Perú. El Perú primero.